Hola amigas y amigos, idioma letra por letra, inglés 5 letras, blogs, blogs, blogs. I consider that what I'm doing on my language letter by letter channel, idioma letra por letra, is a type of blogging. The word blog is a kind of abbreviation of the computer term weblog. Web refers to the global reach of this great technology, which is why log is a somewhat complex term. Most commonly, log is log, leño, a piece of branch used for a fireplace. For example, in the past it was used on ships to measure speed when traveling. Explaining this will be another video. Once this was used as a means of measuring speed. Then the term was used to measure not only the speed of the ship, but also the assistance of the crew. Later, it was also used to measure the different aspects of an airplane, although of course the term log was no longer a log of wood, but only the term log remains. Only the term log remains. Nowadays, with the advent of the internet, first the word log in and log out was only used to have a record of the users on a specific site. Later on the internet itself, it was used as a kind of record, but not in terms of activity, but in terms of content, being the action and result of some conversation or interview between a user and a viewer. So, from the term weblog, for brand reasons in computer branding, only the V was used for web, which is attached to log, creating the word blog. And even with this, the person who makes blogs, blogger. Now, I hope that with this, everyone has a better idea of what they see when they look at blogs on the internet. I consider that what I'm doing on my language letra a letra, language idioma letra por letra channel is a type of blogging. The word blog is a kind of abbreviation of the computer term weblog. Web refers to the global reach of this great technology, which is why log is a somewhat complex term. Most commonly log is log, leño, a piece of branch used for a fireplace, for example. In the past it was used on ships to measure speed when traveling. Explaining this will be another video. Once this was used as a means of measuring speed, then the term was used to measure not only the speed of the ship, but also the attendance of the crew. Later, it was also used to measure the different aspects of an airplane, although of course the term log was no longer a log of wood, but only the term log remains. Now another material is used.
for this measurement object. Nowadays, with the advent of the internet, first the word log in and log out was only used to have a record of the users on a specific site. Later on the internet itself, it was used as a kind of record, but not in terms of activity, but in terms of content, being the actual result of some conversation or interview between a user and a viewer. So, from the term weblog, for brand reasons in computer branding, only the V was used for web, which is attached to log, creating the word blog, and even with this, the person who makes blogs, blogger. Now I hope that with this, everyone has a better idea of what they see when they look at blogs on the internet. I consider that what I'm doing on my language letter by letter channel, idioma letra por letra, is a kind of blogging. The word blog is a kind of abbreviation of the computer term web. Web log. Web refers to the global reach of this great technology, which is why log is a somewhat complex term. Most commonly log is log, a piece of branch used for a fireplace, for example. In the past, it was used on ships to measure speed when traveling. Explaining this would be another video. Once this was used as a means of measuring speed, then the term was used to measure not only the speed of the ship but also the attendance of the crew. Later, it was also used to measure the different aspects of an airplane, although, of course, the term log was no longer a log of wood, but only the term log remained. Nowadays, with the beginning of the internet, first the word log in and log out was only used to have a record of the users on a specific site. Later on the internet itself, it was used as a kind of record, but not in terms of activity, but in terms of content, being the actual result of some conversation or interview between a user and a viewer. So, from the term weblog, for brand reason in computer branding, only the V in so from the term weblog from copyright reasons, only the V was used for web, which is attached to log, creating the word blog. And even with this, the person who makes blogs, blogger. Now I hope that with this, everyone has a better idea of what they see when they look at blogs on the internet. Ok, entonces ahí sí, Nusabón. Yo considero que lo que estoy haciendo en mi canal de idioma letra por letra es un tipo de blog. La palabra blog es un tipo de abreviación del término de informática weblog, log de la red. Web, red, se refiere al alcance global de esta gran tecnología, la cual entonces es por lo que log es un término algo complejo.
Log es un término algo complejo. Más comúnmente, log se refiere literalmente a log, un leño, un pedazo de rama usada para una chimenea, por ejemplo. En el pasado era usado en barcos o botes para medir la velocidad al viajar. Explicar esto sería otro video. Una vez que esto fue usado como medio de medir la velocidad, entonces el término fue usado para medir no solamente la velocidad del bote, del barco, sino también el registro de asistencia de la tripulación. Después esto fue usado para medir los diferentes aspectos de un avión. Aunque por supuesto el término log ya no fue un leño de madera, sino solamente el término log permaneció. Actualmente, con el surgimiento de la Internet, primero la palabra login y logout se refiere únicamente era usada para tener un registro de los usuarios, de la entrada y salida de usuarios en un sitio específico. Después, en la Internet en sí, fue usado como tipo de registro, pero no solamente en términos de actividad, sino en términos de contenido, siendo la acción y resultado de algunas conversación o entrevista entre un usuario y un espectador. Así, del término weblog, log de red, por razones de derechos de autor de marca registrada, solamente la B de web fue usada, que se junta a log, creando la palabra blog. E incluso esta la persona que hace blogs, es el blogger. Ahora yo espero que con esto todos tengan una mejor idea de lo que ellos, de lo que ven cuando ven blogs en el internet. I consider that what I'm doing on my language letter by letter, considero que lo que estoy haciendo en mi canal de idioma letra por letra es un tipo de blog. Oh, I consider that what I'm doing on my language letter by letter channel is a type of blogging. The word blog is a kind of abbreviation of the computer term weblog. Web refers to the global reach of this great technology, which is why log is a somewhat complex term. Most commonly, log is log, a piece of bran used for a fireplace, for example. In the past, it was used on
shapes to measure speed when traveling. Explaining this will be another video. Once this was used as a means of measuring speed, then the term was used to measure not only the speed of the ship, but also the attendance of the crew, the assistance of the crew. Later, it was also used to measure the different aspects of an airplane, although, of course, the term log was no longer a log of wood, but only the term log remained. Nowadays, with the beginning of the internet, first the word log in and log out was only used to have a record of the users on a specific site. Later, on the internet itself, it was used as a kind of record, but not just in terms of activity, but in terms of content, being the actual result of some conversation or interview between a user and a viewer. So, from the term weblog for brand reasons, in computer branding, only the V was used for web, which is attached to log, creating the word blog. And even with this, the person who makes blogs, blogger. Now I hope that with this, everyone has a better idea of what they see when they look at blogs on the internet. Ok, entonces según esto aquí tenemos de inglés a español blogs, 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 B-L-O-G-S, blogs, blogs, blogs. Diríamos que esta palabra en inglés pasa a formar parte del vocabulario terminológico de informática en español y podríamos decir también en la gran parte de los países del mundo, ¿ok? Como se hace con los términos del inglés, ¿ok? En cuanto a la influencia que tiene el inglés en los demás países y en los demás idiomas, ¿ok? Ya anteriormente, cuando estábamos en 4 letras, había abarcado la palabra blog, ¿ok? No me acuerdo en ese tiempo cómo era mi video, qué es lo que dice. Pero ahora a estas alturas aquí tenemos esto. Ok, entonces curiosamente hace rato estaba viendo un video de una de mis películas favoritas, si no es la que más, de Volver al Futuro, ok, que es una de las películas, si no es la que más, que la he visto más veces tanto en el cine como en televisión. Las 3 partes, aunque la primera parte todavía más. Curiosamente, después de revisar y revisar y continuar revisando los diferentes detalles minuciosos que esta película tiene, al verla una y otra vez, amenazando a mi cansancio, pero que todavía considero muy interesante. Veo que un video trata acerca de la situación de Michael J. Fox, ¿ok?
que aquí tenemos, bueno, el nombre Michael el apellido Fox. Y entonces está la incógnita de la letra J, ¿ok? Entonces es curiosamente que dicen que la letra J, ok, tiene un origen muy curioso, ok. Pero entonces esto se deja ver en, por ejemplo, una de las escenas de la película de Volver al Futuro 1, en que, por ejemplo, cuando Marty McFly viaja al pasado y se encuentra con su propio papá cuando era joven, entonces tiene que hacer Marty McFly que conozca a su mamá para él poder nacer, si no iba a haber un conflicto en el tiempo presente. Al ser que él no nacería en el pasado. Aunque yo digo que sí porque es un pasado alterno. Pero entonces aquí tenemos que primeramente él le dijo, el papá de Marty McFly le dijo que no podía ir al baile, no podía ir al baile de la escuela porque tenía que ver su capítulo de una serie de ciencia ficción. Y entonces, curiosamente, esa serie de ciencia ficción es uno de los detalles de los que me faltaban en esta inspección minuciosa de la película, porque da la casualidad que esta serie de ciencia ficción en realidad existió. Y supongo que con esto del YouTube lo hace actual, que por ahí puede estar en un canal de YouTube los capítulos de esta serie de ciencia ficción que dicen que trataban más acerca de cosas científicas que de ficción. Pero entonces que en esta serie uno de los actores que llegó a trabajar en más capítulos de esta serie de ciencia ficción que se menciona en esta película de Volver al Futuro, era curiosamente Michael Fox, ¿ok? Michael Fox. Y entonces, por ser el mismo nombre, de manera parecida aquí como en la palabra blog, la única letra que se utiliza la única letra que se utiliza en ok, entonces yo creo aquí le voy a poner pausa porque voy a contestar un mensaje
Ok, ahorita les sigo aquí, Ahorita nos vemos. Ok, entonces aquí seguimos en esta situación que curiosamente de una manera similar como estamos en la palabra blog, que la única letra que se toma de web es la B, con la palabra completa log ya explicada para formar blog. Así de esta manera, entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este actor que hizo a Marty McFly en la película de Volver al Futuro, en sus tres secuelas, en sus tres partes, y que por ahí hay una medio controversia de una cuarta parte, además de los cómics y los cómics son otra parte muy interesante de esas secuelas de Volver al Futuro y eh, de Volver al Futuro de la secuela, ¿ok? Mm, ok, también del juego de computadora que tiene una trama adicional que forma parte de una secuela, pero en fin, eso es para los aficionados y seguidores de esta película, ¿ok? De esta saga de películas. Pero entonces no pudo Michael J. Fox, que antes se ponía en los créditos como Michael Fox solamente, ya que él empezó su carrera artística desde muy chico, ¿ok? Teniendo en su haber muchos programas y muchas películas, entonces no podía usar solamente el nombre de Michael Fox, sino como aquí, de manera similar que aquí no puede ser, aparte de por abreviación de facilidad, la palabra weblog, sino solamente blog, en donde aquí es la letra B que se está usando como una especie de inicial, curiosamente no siendo la primera letra de la palabra, sino la última. Entonces aquí por eso, porque porque curiosamente la inicial que le correspondería la inicial que le corresponde a este actor Michael J. Fox, la original, en vez de ser la L, es la A. Ok, su segundo nombre o su primer apellido empieza verdaderamente con la letra A. Pero entonces, imagínense si es Michael A. Fox, entonces sería ya más, ya como que tendría el problema en que fuera eh, diera referencia, por ejemplo, Miguel un zorro, o incluso peor, podría llegar a ser Fox una zorra. Ok, que una zorra pues hace referencia, bueno, es uno de los diferentes términos
para mujer fácil, mujer de la vida galante, ¿ok? Del oficio más antiguo del mundo. Pero entonces no podía usar, primeramente, no podía usar el nombre de Michael Fox porque antes de él ya había registrado un nombre en la Asociación de Actores con este nombre. Y entonces no puede haber dos actores con el mismo nombre. Ok, entonces, y segundo, tampoco podía usar la verdadera inicial que le correspondía, que era la A, porque entonces se divagaba este nombre la atención a una cosa que no le interesaba a este actor que divagara en este aspecto. Entonces, en la búsqueda encontró a otro actor que, aunque su apellido no es Fox, pero admiraba a este actor, pero sí se llamaba Michael J. Este sí, bueno, no se sabe el origen de esta inicial del J, de este actor también anterior a Michael J. Fox. Pero su segundo apellido de este actor no era Fox. Entonces ahí se encontraba la variante buscada y encontrada por el que ya posteriormente en la saga de Volver al Futuro y de otras series y películas ya se conocería como Michael J. Fox. Ok, curiosamente aquí tanto es una coincidencia que tanto en esta palabra blogs, porque aquí esta es en plural, como en Michael J. Fox, se está tratando de un uso específico de una inicial, Bueno, hasta aquí dejo esta situación curiosa. Gracias, amigas y amigos.